Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a la Escuela Diocesana de Oración, ya en su número 112. Orad con los grandes maestros de oración, aprender a orar con ellos, testigos de la misericordia. Hoy alguien muy conocido para todos ustedes, para todos nosotros, especialmente para Toledo y para España entera, San Ildefonso de Toledo. Estamos en su mes. Y San Ildefonso es una de las grandes figuras de la Iglesia Católica en España, cuya importancia ha sido fundamental en la Iglesia Universal, motivo por el cual tiene el título de Padre de la Iglesia junto a otros importantes santos, tanto de Oriente como de Occidente. Ildefonso fue obispo de Toledo, sucediendo a San Eugenio, y participó en varios de los concilios de Toledo. En su vida destacó por su importante labor catequética defendiendo la virginidad de María y por exponer la verdadera doctrina del bautismo. Nació en Toledo aproximadamente en el año 606, era hijo de Esteban y de Lucía y pertenecía a una familia noble visigoda emparedada con el rey Atanagildo. Era a su vez sobrino de San Eugenio, al que sucedería en la sede episcopal de Toledo, que fue además responsable de su educación. Siendo un poco más mayor, fue enviado a Sevilla y confiada su formación a San Isidoro, doctor y padre de la Iglesia. Y allí, además de recibir una sólida formación filosófica y en humanidades, se convirtió en uno de los alumnos predilectos de este santo. A su vuelta a Toledo ingresó en el monasterio aglaniense, no sin dificultades, y fue ordenado diácono por San Eladio. Los monjes del monasterio de San Cosme y San Damián le nombraron su abad, y una vez que fallecieron sus padres, fundó con la herencia recibida un convento de monjas. Tras la muerte de su tío, San Eugenio, es elegido arzobispo de Toledo, sede que ocupó desde el año 657 hasta su muerte en el 667. Durante todo este tiempo no solo promovió la fe, sino que la defendió de los errores y de las herejías de la época. Especialmente defendió la virginidad de María con el libro De Virginitate Perpetua. Del mismo modo, durante su vida dejó otros importantes escritos, como el que realizó acerca del sacramento del bautismo. Cuando falleció, fue enterrado en la iglesia toledana de Santa Leocadia. Sin embargo, tras la invasión musulmana, sus restos son trasladados hasta Zamora ciudad, en la que reposan en estos momentos. Tal y como recoge la Real Academia de la Historia, gracias al Elogium Beati Ildefonsi, se tiene un inventario completo de la producción literaria de Ildefonso, lo que permite conocer el gran número de obras perdidas de este autor. Según San Julián, su sucesor como arzobispo, el propio Ildefonso distribuyó sus obras en razón de sus contenidos en 4 grandes secciones, cada una de las cuales ocuparía quizá un códice: composiciones teológicas y litúrgicas, epístolas, sermones. Una de las características de San Ildefonso es su marcado carácter mariano, su defensa de la Virgen ante todos los errores y herejías de su tiempo. Un elemento destacable de San Ildefonso en esta cuestión es el haber sido precursor de la esclavitud mariana. De este modo, algunos de los escritos de San Ildefonso muestran con gran amor, profundidad y devoción su deseo de vivir como un esclavo de María. Pero el amor a la Virgen trasciende toda su vida y su amor queda patente en este escrito: He aquí que tú eres dichosa entre las mujeres, íntegra entre las recién paridas, señora entre las doncellas, reina entre las hermanas. He aquí que desde ese momento te dicen feliz todas las gentes, te conocieron feliz las celestes virtudes, te adivinaron feliz los profetas todos y celebran tu felicidad todas las naciones. Dichosa tú para mí y para mi fe, dichosa tú para mi alma, dichosa tú para mi amor, dichosa tú para mis predicciones y predicaciones. Te predicaré cuanto debes ser predicada, te amaré cuanto debes ser amada, te alabaré cuanto debes ser alabada y te serviré siempre cuanto hay que servir a tu gloria. El profundo amor, queridos amigos, y la defensa que siempre realizó de la Virgen
tuvo una gran recompensa. Su devoción a la Inmaculada Concepción de María 12 siglos antes de que se proclamara su dogma, recibió como regalo una aparición de la propia Madre de Cristo. La Virgen María le hizo seña para que se acercara, estando él en oración. El santo así lo hizo y la Virgen le regaló una casulla. Le dijo: «Tú eres mi capellana y fiel notario. Recibe esta casulla, la cual mi hijo te envía de su tesorería». Ella misma lo revistió y le dijo que solo la usara en los días festivos designados en su honor. Hermanos todos, en este año sacerdotal que estamos viviendo en la diócesis, pedimos en esta oración y en esta catequesis que ahora vamos a escuchar de nuestro arzobispo, y le decimos a María: vísteme de sacerdote como vestiste a San Ildefonso. ¿Cómo oraba San Ildefonso de Toledo, que celebramos el 23 de enero, patrono de nuestra archidiócesis de Toledo, y que todos habéis visto cómo recoge la tradición lo que acaba de decir don Jesús, ¿no? Cómo la Virgen le impone la casulla, y le impone la casulla como signo de ese agradecimiento de la Madre de Dios a este hombre que habló siempre bien de María y que defendió su virginidad perpetua. ¿Cómo oraba San Ildefonso? ¿Cómo oraba un pastor santo? ¿Cómo oraba en los primeros momentos también del desarrollo de una sede episcopal como es Toledo, antiquísima, pero que él, como hemos visto, pues está en esos momentos complicados, difíciles? Un monje, por una parte, como oraba un monje; por otra parte, pastor; por otra parte, teólogo; por otra parte, un hombre que se caracteriza por el tema de los concilios de Toledo. A mí es una figura que me atrae mucho, la figura de San Ildefonso de Toledo, y que siempre ha estado como muy vinculado a mi vida, ¿no?, y a mi existencia. Por una parte, como siempre, haremos como tres partes muy sencillas, en la cual tenemos que tener claro algo que vamos diciendo, podríamos decir, catequesis tras catequesis, sábado tras sábado, ¿no?, en estas miles y miles de visualizaciones que entran de todo el mundo para seguir estas catequesis sobre aprender a orar orando de nuestra Escuela Diocesana de Oración. Por una parte, yo diría que vamos dando como los datos de lo que tiene que ser una oración cristiana, una oración en Cristo, por Cristo, con Él y en Él. Por eso estamos presentando este año la figura de estos grandes pastores de la Iglesia, ¿no? Ahora entramos en un ciclo de tres grandes pastores, precisamente de nuestra archidiócesis de Toledo: San Ildefonso de Toledo, patrono; el cardenal Sancha, el último pastor que la Iglesia ha canonizado, ha beatificado, es beato Sancha; y después iremos también a un venerable, don José Ribera. Vamos a presentar la figura de don José Ribera, que ha sido declarado venerable tampoco hace muchos años, el último pastor nuestro que fue declarado venerable. ¿Por qué la figura de San Ildefonso? Pastor, ha sido monje, teólogo, un hombre que escribe sobre la virginidad de María, sobre el bautismo. Y decíamos que deberíamos nunca de olvidar estos puntos que se han recogido a lo largo de nuestras catequesis. Por ejemplo, no hay oración cristiana si no hay caer en la cuenta de la presencia de Dios. Las que estáis aquí o estáis aquí haciendo vuestra oración de la adoración perpetua en este turno que os toca hoy, sabéis que no hay oración mientras que no haya caer en la cuenta de la presencia de Dios. Aquello que le contaba aquel campesino en Ars, al santo cura de Ars, otro gran místico, otro gran pastor que hemos dedicado una catequesis no hace mucho, como decíamos, como el patrono del clero secular mundial. Y aquel campesino que se ponía delante del sagrario y decía: yo le miro y él me mira. Por tanto, no hay oración sino que hay con la presencia de Dios.
cuenta de la presencia de Dios. No hay oración cristiana si no invoco al Espíritu Santo. Aprender de memoria la secuencia, ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones, sin tu ayuda nada podemos hacer, dulce huésped de las almas, Padre de los pobres. Y luego no hay oración cristiana si no hay lectura de la palabra de Dios, lectio divina. ¿Por qué? Porque cuando encontraba palabras tuyas las devoraba, dice un texto de la Escritura del profeta. Tus palabras eran mi gozo y mi alegría, Señor de los ejércitos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Pero claro, esa palabra de Dios hay que meditarla. ¿Qué es meditarla? Saborearla, gustarla, darle vueltas en el corazón. En eso tenemos un modelo que va a aparecer también hoy en esta catequesis sobre San Ildefonso. María guardaba todas las cosas en su corazón. Después de meditarla hay que orarla. ¿Por qué? Porque no hay oración cristiana si no hay oración, que es diálogo, que es escucha, que es estar atento al Señor. Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, dice un salmo, así están mis ojos en el Señor, esperando su misericordia. Y por último, la contemplación. Mirad, no hay oración cristiana mientras que no hay contemplación. ¿Qué es contemplación? Contemplarse es éxtasis, salirse de sí mismo. Contemplación es quedarse asombrado ante el misterio. Contemplar es poner los ojos en quien tiene abierto el corazón. Contemplar es estarse amando al amado. Y por último, no hay oración cristiana, no puede haberla, mientras que no haya las tres actitudes que recogen los orantes de la Biblia, que recogen todos los orantes, sobre todo Jesús. Darle gracias al Padre, vivir en esa actitud de pobreza, de petición, de presentarse delante de Dios pobre y por último de intercesión. También incluso Jesús pidió e intercedió, ¿no? También por nosotros, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Mira, estos puntos tan sencillos que he dicho es lo que significa la oración cristiana. O sea, es un caer en la cuenta de la presencia de Dios, invocar al Espíritu Santo, lectio divina, meditatio, oratio, contemplatio y después darle gracias, pobreza desde nuestra vida orante y por último no terminar ninguna oración donde no presentemos al Señor nuestras necesidades. ¿Cuál es la oración de San Ildefonso de Toledo? Primero, una oración, podríamos decir, profundamente teológica que tiene como clave en esa teología, él ve en esos momentos la necesidad de María en su vida también espiritual y en su vida de oración. Prefiero estar sin pellejo antes que sin devoción a la Virgen, había dicho otro gran maestro, dirá después de la devoción a María, San Juan de Ávila. Podríamos decir que la primera oración y la oración clave que tiene San Ildefonso, oraba con las actitudes marianas, con María como Madre de Dios y Madre nuestra. Madre de Dios para alcanzarlo todo, Madre de los hombres para concederle todo. Como nos decían antes en la presentación el delegado episcopal de espiritualidad, hay que reconocer que la Virgen le hizo ese favor de imponerle la casulla, que dijo que utilizase sobre todo los días de fiesta mariana, ¿no? Y que algunos han visto como un premio de la Virgen, de tal manera que nuestra catedral, donde está esta piedra, donde según la tradición se apareció a la Virgen, se convirtió, sin lugar a dudas, en el lugar más antiguo de la devoción en Toledo. Tanto es así que en el 8º centenario de nuestra catedral, por primera vez en la historia, hemos convocado un año jubilar mariano. Único, nunca jamás en la historia de la catedral ha existido ningún año jubilar mariano y queremos como un homenaje a la figura colosal de San Ildefonso y a la figura sobre todo de María, nuestra Madre, porque no hay otra devoción tan vinculada a un apóstol.
por lo tanto a un sucesor de los apóstoles, como es San Ildefonso de Toledo. Por eso podemos decir que es ahí donde también se arraiga María como madre de la Iglesia, madre de los apóstoles, madre de todos los hombres, madre especialmente de los que siguen a Jesús. Por tanto, primera clave para nuestra oración: ¿cómo oraba San Ildefonso de Toledo? A través de María o con María al Señor. Es decir, es una oración profundamente mariana. ¿Qué claves tiene la oración cuando es una oración mariana? Él, sobre todo, desde esa defensa que hace a ultranza de la virginidad de María. En aquellos momentos que no estaba definido ni la virginidad perpetua de María, o si estaba definida, me refiero, siempre había peligros de herejía. Por supuesto, no estaba definida la Inmaculada Concepción. Y sin embargo, ni tampoco la asunción de María a los cielos en cuerpo y alma, que eso van a ser prácticamente casi en la edad moderna. Sin embargo, él defiende a ultranza lo que él ya como pastor iba a convertir también en la sede primada en Toledo, ¿no? Como uno de los verdaderamente obispos, apóstoles que se definen como defensor de la fe católica, ¿no? Después vendrán otros muchos, entre ellos también el que vamos a celebrar este año, que es la figura colosal de don Marcelo González Martín, el cardenal Marcelo, que precisamente también cumple 50 años desde que se escribió una carta pastoral sobre el seminario, un seminario nuevo libre que marcó la vida de la Iglesia, incluso diríamos marcó un estilo conciliar después del Vaticano II, de seminarios conciliares con la línea del Concilio Vaticano II, pero profundamente fieles al Señor y a su Iglesia. Esta sería la primera. Y claro, cuando nosotros hablamos de una oración mariana, de una oración que hace San Ildefonso en torno al Tratado de Virginitatis sobre la virginidad de María, ¿cuáles serían las claves de una oración que vive San Ildefonso mariana? Por eso uno va al Evangelio, la sencillez. María oraba sencillamente al Padre, la humildad. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Cómo oraba San Ildefonso? Con una oración de confianza, de súplica, con una oración de profundidad y de amor a la Iglesia. María está junto a la cruz y acoge también a Juan en su corazón, ¿no? María vive esa profunda amor a la Iglesia, porque la Iglesia que funda a su Hijo Jesucristo, ella es madre de la Iglesia, madre de la Iglesia. Así la definió también el Concilio Vaticano II, ¿no? Cuando la define y allí la pone, que hubo mucha gente que se opuso a aquella definición de Pablo VI y que está ahí expresada en Santa María la Mayor también en pleno Concilio Vaticano II. Segundo, ¿cómo oraba San Ildefonso? En esa clave mariana de Virginitatis, desde la clave bautismal. Sobre el bautismo también escribió cosas San Ildefonso bellísimas. Probablemente en aquella época que no estaba muy desarrollada la teología bautismal, todavía no había, él recoge toda esa profundo amor al bautismo, ¿no? Por lo tanto, la oración de San Ildefonso, siendo pastor, siendo obispo, siendo monje como había sido en uno de esos monasterios de aquí de Toledo, donde de ahí le llaman y le ordenan obispo, él tiene una profundísima espiritualidad bautismal, una profunda, porque todo esto que también nos lo va a declarar el Concilio Vaticano II, ¿no? ¿Qué nos declara el Concilio Vaticano? Nos va a decir la llamada universal de todos a la santidad, de todos. Todo el pueblo santo de Dios está llamado a la santidad. Los laicos, la vida consagrada, los sacerdotes, los pastores, todos estamos llamados a la santidad, ¿no? Santidad según la vocación de cada uno. Quien quisiese ser santo al estilo de obispo, siendo laico, estaría haciendo el ridículo. El sacerdote que quisiera jugar a ser santo tipo laico estaría haciendo el ridículo. La religiosa de clausura que quisiera ser santa, pues como una mujer de casa, una
una laica que trabaja en una oficina, pues estaría haciendo el ridículo, porque precisamente la santidad de una contemplativa, de una carmelita o de una clarisa o de una carmelita descalza, tiene en común esa raíz bautismal, pero tiene unos matices propios de su santidad, ¿no? Por tanto, ¿cómo oraba San Ildefonso desde el bautismo? Si hemos dado unas claves de la oración mariana, ¿os acordáis que en las primeras catequesis, cuando comenté en 2 años las catequesis que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que tuvieron y han tenido muchísima repercusión, miles en todo el mundo? Yo creo que si contásemos todas las visualizaciones que han tenido estas catequesis, pasábamos ya del 1.000.000 de personas que han entrado a verlas y a escucharlas. Y eso que muchísimas no se contabilizan porque se ven desde otras realidades o desde otras plataformas, ¿no? Pero si nosotros tuviésemos que ver cuál sería esa oración bautismal, yo diría, primero, es una oración de ofrecimiento de la vida. De ofrecimiento de la vida. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Eso que nos enseña y nos ha enseñado, por ejemplo, siempre la Iglesia, el apostolado de la oración, que tiene un ofrecimiento diario de obras precioso y que hacemos todo. Yo lo hago todos los días de mi vida, lo he hecho siempre, ¿no? Corazón divino de Jesús, por el corazón inmaculado de María, me consagro tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy en reparación de mis pecados y para que venga a nosotros tu reino. Es un ofrecimiento bautismal, fruto del bautismo. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10 que cuando Cristo entra en este mundo, dice, no quieres ofrendas ni holocaustos, pero te ofrecí mi cuerpo, te ofrecí mi vida, te entregué mi vida, ¿no? Qué hermoso es que ya desde por la mañana nosotros aprendamos a unir nuestra vida ofreciendo nuestra vida al Señor por la redención del mundo. Nos unimos al corazón vivo de Jesús. Precisamente San Manuel González, el gran apóstol también de la Eucaristía, también tiene un ofrecimiento precioso que hacen sus hijas y que hacen también las launeros, a las María de los Sagrarios llamada popularmente, tienen un ofrecimiento precioso también de la vida y que también está en esa clave bautismal. San Manuel González ofrecía a sus hijas las nazarenas misioneras, ¿no? Pero se transmitió también a los laicos, porque también en la oración de cada día vamos aprendiendo a ofrecer nuestra vida. A ofrecer nuestra vida. En el fondo, lo que dice Jesús, todos hay cosas que tenemos que vivir, nos gusten o no nos gusten. El mal tiempo, el buen tiempo, el sufrimiento, el dolor, una enfermedad, un problema, un escándalo, dificultades, todo tenemos que vivirlo. Ahora, no es lo mismo vivirlo porque no me queda más remedio que vivir ofreciéndoselo al Señor. Aquí estoy para hacer tu voluntad. No me gustaría, Señor, esta enfermedad, ni me gustaría pues esto que estoy sufriendo, ni esta cruz, ni esta dificultad, ni este problema con este hijo, ni este hijo drogadicto que tengo, ni esta hija que tengo una depresión, este marido mío que me hace la vida imposible, o esta mujer mía que tiene sus rarezas o sus dificultades. Y uno dice, ¿y qué puedo hacer yo para eso, no? Pues lo vivo unido a Cristo y ofrezco mi vida al Señor. No solamente lo vivo de un modo pasivo, porque no tengo más remedio, sino que la oración me ayude a unir mi vida a Jesucristo ofreciéndola, ¿no? Esta yo percibo en San Ildefonso de Toledo, que de muchos sus escritos son preciosos y que precisamente cuando llega siempre su fecha, 23 de enero, os aconsejo que leáis también el texto que ha recogido la liturgia de ese día y que nosotros celebramos en Toledo con tanta solemnidad, pero en tantos lugares del mundo y de España también se celebra esta fiesta. La imagen de San Ildefonso de Toledo imponiéndole a la Virgen la casulla, ¿no? Eso se recrea en casi todas
las iglesias de nuestras diócesis, pero probablemente de España, en muchísimas, y también incluso yo las he visto en algunos lugares también del mundo, sobre todo América, donde ha habido tanta presencia misionera de toledanos y de gente que amaba profundamente el amor a esta sede primada. Oración bautismal, que es oración de ofrenda. Es la mejor y la primera consagración que tiene la Iglesia. De tal manera que luego todas las consagraciones que vengan, por supuesto, la consagración de la vida consagrada, la misma ordenación sacerdotal, la misma ordenación episcopal, incluso el matrimonio, se exigirá para todos estos sacramentos tener el bautismo, la partida de bautismo. Si uno no está bautizado, no recibe nada, porque lo que ha hecho en el bautismo ha sido precisamente esa consagración bautismal. Eso es lo que ha pasado en el bautismo, ¿no? El bautismo lo que ha hecho ha sido esa consagración bautismal y de ahí arrancarán todas las consagraciones. Qué bien lo explica el Vaticano II en la Lumen Gentium. Por eso, cada vez que oramos, estrenamos el gozo de estar bautizados. Cada vez que hacemos oración con San Ildefonso de Toledo, en cierta manera cada uno de nosotros descubre: este es mi Hijo muy amado, mi predilecto, en quien me complazco, escuchadle. Eso que dice el Padre cuando Jesús entra en el bautismo, en el Jordán. Cada vez que oramos con los santos, con San Ildefonso, también cada uno de nosotros estrenamos este gozo y esta alegría. ¿Qué estrena uno cuando hace oración delante del Señor, delante del Santísimo? Tú eres mi Hijo amado, tú eres mi predilecto, en ti me complazco. A veces tenemos toda la impresión de que Dios nos aguanta, nos soporta, está a punto de castigarnos a todo este mundo tan malo, y no sabemos que lo que dice el Padre sobre Jesús, que lo dice también sobre mí: tú eres mi Hijo amado, tú eres mi predilecto, en ti me complazco. No puede haber cosas más hermosas. Cuando uno hace oración unido al bautismo, unido a esa gracia bautismal que la renueva cada día, cuando uno ora con su bautismo, con su vida bautismal, y es consciente en su oración delante del Santísimo que está siendo lleno, poseído totalmente por el Espíritu, pues uno es que descubre la alegría y el gozo de que su vida se llena de Dios, del amor de Dios, ¿no? Tú eres mi Hijo. Y por último, y ya termino, antes de dar el paso al testimonio de Pili, una hermana de nuestro querido también José Manuel Pastrana, una hermana de un sacerdote y hermana de un sacerdote, pero de muchos sacerdotes, porque quiere mucho a los curas y siempre ha estado muy vinculado a ellos. A mí me consta, cuando yo era también sacerdote por estas tierras antes de ser obispo. La tercera y última clave, que me parece que es preciosa, es que la oración de San Ildefonso es una oración conciliar, es una oración sinodal. ¿Qué significa esto? Que caminaba juntos con alegría. No es un hombre que va por libre. Es decir, es que el gran peligro que tiene el hombre orante, el gran peligro que tiene el hombre o la mujer de oración, es confundir el amor a la soledad con la solitariedad, que es distinto. La soledad es buena, porque existe una soledad sonora. La soledad nos hace, vivida desde Dios, nos hace profundos. Tomamos distancia de los temas de la vida y nos acabamos metiendo en el corazón de Dios. La solitariedad es el egoísta que se refugia en su propio torreón interior, como dice un himno de los laudes, y lo que hace es buscar la comodidad. Todo lo contrario a lo que es una espiritualidad conciliar y sinodal, que tiene siempre consigo a los hermanos, a caminar juntos, a vivir con gozo y alegría nuestra fe. Cada vez que yo llamo a Dios Padre, Él me pregunta: ¿dónde están tus hermanos? Mirad, si algo se ve en este gran pastor
que trabaja estos años en un Toledo que estaba naciendo y que tenía los mismos problemas y dificultades que tenemos nosotros, y que se ve que es un hombre orante, que es un hombre que vive la pasión por el Evangelio, ¿no? En esto escribió cosas bellísimas sobre San Ildefonso, ¿no? Tantos grandes profesores nuestros aquí en Toledo, profesores de historia, ¿no? Hay un libro sobre San Ildefonso de Toledo precioso, ¿no? Que escribió un gran historiador de nuestra archidiócesis de Toledo, ¿no? Y que aconsejo que se lean en estos días y siempre, ¿no? Pues San Ildefonso lo que refleja en su vida es su pasión por la Iglesia, en su oración, su pasión conciliar, su pasión sinodal, su caminar juntos, su tener en cuenta al pueblo de Dios. Mirad, hay una oración que ha quedado recogida en el común de pastores, que yo la rezo mucho cuando me toca meditar o reflexionar sobre los grandes pastores de la Iglesia, que la mayoría van pasando poco a poco por nuestra catequesis de cada sábado, ¿no? Aquí hemos hablado de San Carlos Borromeo, aquí hemos hablado del cura de Ars, aquí hemos hablado de los papas, fíjate si es pastor Juan Pablo II, Pablo VI, Juan XXIII, etcétera, etcétera, ¿no? Me gusta mucho, y es esto, en ese común de pastores se dice: este es el pastor bueno, el que ora y ama mucho a su pueblo, el que ora mucho por su pueblo. El cura de Ars decía a los sacerdotes que hay que hablarle antes a Dios de los hombres que a los hombres de Dios. El sacerdote que se pone en el sagrario y coloca su cabeza sobre la Eucaristía, sobre el sagrario, como hacía el cura de Ars, y dice al Señor: convierta a mi pueblo, ayuda a mi pueblo, Señor, ayuda a mi gente, ayuda a mis jóvenes, ayuda a los que me has encomendado, ¿no? Este es el pastor bueno, el que ora mucho por su pueblo. Esa es la oración que tenía San Ildefonso de Toledo. Él oraba como pastor. Hay que orar como lo que uno es. Si es pastor, si es madre. ¿Por qué tiene, por ejemplo, tanta éxito? Y me encanta la oración de madres. Porque es un grupo de mujeres que se están encargando de orar por sus hijos. Pero es una oración de madres. Oración madres. Y hace poco me he reunido yo aquí con madres de toda España, había más de 1000 madres, pero cuando voy ahora haciendo la visita pastoral estos días que estoy en Illesca y que acabo de hacer la visita pastoral, concretamente, y me quedan todavía algunos pueblos más de la Sagra, pero cuando yo he estado, ¿y cómo sois tanta? 10 grupos aquí, sí, las madres. Nos hemos reunido a rezar por nuestros hijos. Incluso ellas también tienen una cosa muy bonita, también estamos adoptando a hijos espirituales sacerdotes. Qué bonito. Pedimos por sacerdotes también, como madres espirituales de ellos. Precioso, ¿no? Pero ellas oran como madres y por eso tiene tanto éxito. Porque hay muchas veces, incluso aunque una madre no tenga mucho camino recorrido espiritual y tal, pero ora como madre. ¿Cómo oraba San Ildefonso como pastor? ¿Cómo tiene que orar una religiosa? Pues como consagrada. ¿Cómo tiene que orar un matrimonio, una esposa como esposa? ¿Cómo tiene que orar un esposo como esposo? Una viuda como viuda. Es decir, porque el Señor quiere que oremos desde nuestra realidad existencial, desde lo que somos, desde cada uno lo que hace por estar delante de Dios y vivir por Cristo con Él y en Él. Cuando uno se pone delante de Dios en su oración, con lo que soy, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, como hace maravillosamente San Ildefonso de Toledo. Él oraba para que el Señor convirtiese en esos momentos lo que él vivía de Toledo, de una España con muchos problemas, divisiones, va a haber luego tantas y tantas problemas de sufrimientos, también la invasión musulmana, tantas dificultades que están viviendo. Luego dará más tiempo adelante todo el rito mozárabe, que tanto también va a tomarse de otros grandes maestros, de grandes santos y padres de la Iglesia, y que tiene también sobre todo mucha base en San Ildefonso de Toledo. San Ildefonso de Toledo es un hombre grande, es un pastor grande, es un pastor que ora con el corazón.
es un pastor que vive esa íntima unión con Cristo, que ora mucho por su pueblo, que ora mucho por su gente. Él en ese Toledo, de esos momentos en el que vive y que tiene sus grandes dificultades, que entonces no estaba todo pues como está ahora, todo tan definido, un presbiterio, un seminario, una curia, la catedral todavía no había ningún, empezaba sus primeros vestigios, pero no había todavía, no estaba todo tan organizado como tenemos ahora. Son columnas auténticamente de la Iglesia diocesana, ¿no?, que lo hace de una manera tan profunda, tan sencilla, tan viviéndolo con un corazón enamorado, ¿no?, que tiene en cuenta en su vida lo que significa vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Podemos decir sin ninguna ambigüedad que son los santos pastores, los que nos enseñan a orar también con Jesús. Es verdad que el maestro de oración es el Señor con su Espíritu Santo. Es verdad que María, nuestra Madre, es el modelo más acabado de lo que significa la oración cristiana. Pero también es verdad que estos hombres que viven en miles de dificultades, de luchas, de tensiones, de problemas, de sufrimientos, ¿no?, son capaces de decir al mundo cómo sabe el amor de Dios, que en definitiva es lo que el mundo de ayer, de hoy y de siempre está esperando. Hombres y mujeres, hombres como pastores, como San Ildefonso, que se ve que está rezumando sus escritos teología, pero una teología arrodillada, que diría von Balthasar. No tiene unos conocimientos, no es una teología hecha en un despacho, en un gabinete, en una teoría sin vida. Es una oración que se fragua en el trato personal con Jesús, que se fragua con horas de soledad y silencio en la Eucaristía, el que había sido monje, que se fragua en momentos intensos de una maravilla que es su vida entregada, que ejerce su pastoreo y que le acompaña siempre en ese pastoreo su profundo amor a la Virgen, Madre de la Iglesia, que le acompaña también su vivencia del bautismo. Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto, y que le acompaña sobre todo en su vida el vivir con los sentimientos más profundos del corazón de Cristo. Pues vamos a escuchar este canto que siempre hacemos mirando al corazón de Jesús vivo en la Eucaristía. Este es el esquema sencillo, pero que ha dado tanto fruto en nuestra Escuela Diocesana de Oración, una catequesis del arzobispo en torno a media hora, no más. Después un canto que nos enseña a orar, 5 minutos, orando todos con una canción de fondo, mirando a la adoración eucarística, porque es aprender a orar orando, no es teoría de la oración, es tirarse de cabeza a la oración. Y después viene, que lo hacemos desde el principio, este 4º año que estamos ya, viene después un testimonio que este año estamos recogiendo personas que están en torno a los sacerdotes, madres de sacerdotes, hermanas de sacerdotes o padres, o gente que está trabajando, religiosas, que han tenido una gran influencia o vida sacerdotal porque han cuidado o han ayudado a los sacerdotes. Pues es lo que estamos haciendo durante este año, presentando en este año sacerdotal las grandes figuras de los sacerdotes, de los pastores. Hoy San Ildefonso de Toledo, el próximo sábado el cardenal Sancha, pastor, fundador, santo también. Y después pasaremos a la figura colosal también de don José Rivera, que fue también un pastor y que vivió con los sentimientos del corazón vivo de Jesús y que la Iglesia ya le ha declarado venerable, es decir, que sus virtudes son heroicas. Eso significa ser declarado venerable. Ildefonso, patrón de Toledo, paladín de la Iglesia de Dios, ensalzamos tu nombre glorioso y cantamos
En la presencia de Cristo Eucaristía y tras escuchar la catequesis preciosa sobre San Ildefonso que nuestro arzobispo nos ha regalado hoy, tengo el privilegio de presentar a mi hermana. La semana pasada di el testimonio de mi vida de oración y hoy, como digo, tengo el privilegio de presentar a mi hermana Pilar, que ha compartido mi vida sacerdotal durante 15 años, no solamente orando y ofreciéndose por su hermano sacerdote y sus muchos hermanos sacerdotes, como bien decía don Francisco hace un ratito, sino físicamente acompañándome en las 3 primeras parroquias donde estuve de sacerdote. Es un regalo de Dios y yo diría como 2 puntos importantes de ella, ¿no? El primero, un alma verdaderamente eucarística, un amor profundo que nos da ejemplo también a los sacerdotes en su oración, en su estar con el Señor, en su vivencia de la Eucaristía y que le hace también vivir como María de los Sagrarios, pues todo el espíritu de San Manuel González y todo lo que la Eucaristía significa en la vida de un alma eucarística, ¿no? Como yo creo que mi hermana lo es. Y en segundo lugar, alma sacerdotal, alma sacerdotal y sobre todo yo creo que va increciendo, ¿no? Su amor grande a los seminaristas, al seminario, especialmente a aquellos que más los necesitan. A mí me encanta verla, pues sobre todo, ¿no? Pues con los seminaristas que no son de España, que son de África especialmente y que son sus hermanos predilectos, porque tienen en ella pues siempre esa madre sacerdotal que acoge. Qué bonito ir a su casa y encontrarte allí en vacaciones seminaristas que están compartiendo pues la casa, la comida, la amistad, la oración, etcétera, etcétera. Pues doy gracias a Dios por el regalo de mi hermana Pilar y pues la dejo a ella al micrófono que nos cuente un poco esa experiencia y ese testimonio de su vida como hermana de sacerdote y como sobrina también de sacerdote. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Bueno, pues como ha dicho mi hermano, soy Pili Pastrana Manzano, de los Llévenes, soy viuda, pertenezco a las Marías de los Sagrarios, también a la adoración nocturna. También pertenezco al nuevo grupo, a una asociación que se ha formado este curso pastoral, que es Betania, que es una red de apoyo a los sacerdotes. También soy maestra de religión y soy, como ha dicho mi hermano, sobrina y hermana de sacerdote. Pues toda mi vida ha estado vinculada tanto a mi tío como a mi hermano, porque mi infancia la pasé en Talarrubias, en Badajoz, que mi tío Pepe estaba allí destinado, en Talarrubias, con mi tía, y mi infancia la pasé allí. Estudié en el colegio de las hijas de Cristo Rey y cuando estaba terminando casi 8º de GB, a mi tío lo trasladan a Sonseca y también pues voy a Sonseca con él allí para terminar el curso. Con mi tío, ¿cuál ha sido mi vivencia más especial? Pues es un hombre que tiene 92 años, está ahí en la parroquia de Llévenes y me impresiona su generosidad, el estar siempre disponible para cualquier cosa, el no quejarse de nada, nunca se queja de nada. Y su ofrenda total a la parroquia, al párroco, con total disponibilidad. Y una de las experiencias muy bonitas también que pasé con él fue cuando la pandemia. Pues claro, él celebraba la Eucaristía todos los días ahí en casa y fue un privilegio pues poder comulgar. Y luego, muy especial fue el Triduo Pascual, el Jueves Santo, que el Señor se queda ahí en casa para poderle adorar, para estar con Él. Y yo caí a la cuenta en esos momentos de decir qué importante es el sacerdote, porque sin sacerdote no hay Eucaristía. Y muchas veces no caemos en la cuenta de esto, ¿no? Yo no porque tenga en la familia 2 sacerdotes,
pero es la realidad. Es decir, es que sin sacerdote no hay Eucaristía. Y esa ha sido una vivencia muy especial que he vivido con él en estos últimos años, pues que está allí en Llévenes ya jubilado, pero como digo, está a total disponibilidad en la parroquia. Con mi hermano también he estado 15 años en 3 parroquias, en Madridejos, en Turleque y en el Romeral. En Turleque y en el Romeral mi hermano era ya párroco y casi todos los años pues mandaban un diácono de pastoral allá a la parroquia. Y entonces pues los acogíamos ahí en casa y con gran cariño para ofrecerlos pues todo lo que necesitasen. Recuerdo que había uno que era hasta incluso pues de Málaga y pues recuerdo alguna vez pues hasta de lavarle la ropa con todo el cariño del mundo, sin ningún problema. Y luego también recuerdo muy bonito también cuando mi hermano estaba en el Romeral, pues todos los primeros jueves de mes se reunían allí en la parroquia, iban allá a casa a cenar y luego ya se iban el grupito de sacerdotes pues allá a la iglesia pues a rezar, a confesar y a hablar de sus cosas. Y también fue una experiencia muy bonita de participar pues también del sacerdocio de mi hermano junto con otros sacerdotes. Luego, ¿cuál ha sido mi experiencia de vivir estos 15 años con mi hermano sacerdote? Pues ante todo, hacer de mi vida un servicio, tanto a mi hermano como a la comunidad parroquial donde él estaba destinado. Pues estaba en Cáritas, en el grupo de oración, catequista, siempre al servicio de la parroquia. Luego también, otra cosa muy importante, la acogida en casa a otros sacerdotes, a don Jesús, que no está aquí, también en Madridejos le acogimos por una temporada y en casa. Otros sacerdotes, otros vicarios, pues que no tenían pues la familia cercana, pues también subían a casa a comer sin ningún problema. Una cosa muy importante también, que lo he hecho siempre, es estar en segundo plano, porque el párroco era mi hermano. Luego también la oración e intercesión por mi hermano, sosteniendo su sacerdocio para que llegue a ser un santo sacerdote según el corazón de Cristo. Guía y apoyo en los momentos de dificultad, porque los sufrimientos también se les presenta a los sacerdotes, y de muchas maneras y de muchas formas. Prudencia. El estar en una casa parroquial con un sacerdote hay que ser muy prudentes, porque allí llegan pues problemas de muchísimas maneras y formas, ¿no? Entonces pues hay que ser muy prudente. Y esa presencia discreta. Luego también proteger a mi hermano pues de los peligros, de peligros que pueda tener en su vida sacerdotal. Y sobre todo sacrificarme y ser ofrenda por mi hermano y por todos los sacerdotes y mis queridos seminaristas. Y quiero terminar con una frase pues que en una estampita, un día que no sé ni dónde la cogí, pues ponía Padre Nuestro vocacional. Y va desarrollando el Padre Nuestro y danos sacerdotes santos. Pero al darle la vuelta, la frase ponía lo siguiente: no repares en sacrificio alguno si es precio de santidad sacerdotal. Entonces aquí, delante de Jesús Eucaristía, quiero que me ayude a vivirlo, que siga viviéndolo cada día. Pues pongo aquí delante de Jesús a don Francisco, a don César, a don Braulio, a don Ángel Rubio, a todo el clero diocesano, a todos y cada uno en especial. Pido por su unidad y fraternidad. Pongo también a los 2 seminarios, al mayor y al menor, a sus rectores, a sus formadores, a los que allí se forman. María, Madre de los sacerdotes, ruega por ellos. Jesús, danos muchos y santos sacerdotes. Con el testimonio impresionante, lleno de sencillez y de amor a los sacerdotes de Pili Pastrana, desde su vivencia tan sacerdotal, espiritualmente y también incluso hasta por su presencia en ese recorrido que tuvo con su tío, también don José, don Pepe, como le llamamos, ¿no? Y también desde el planteamiento de su hermano, también
desde como párroco de Consuegra y con su gran labor. Nosotros podemos decir que la vida de un sacerdote es lo que ella ha expresado, ¿no? De una manera tan sencilla pero tan profunda y con tanta realismo. Yo quiero dar gracias especialmente por sus padres, porque son los padres donde se vive y donde se fragua esa profunda vocación. Y es en nuestros padres a los que tenemos que agradecer el don de la vida, pero también ese don tan hermoso de la vida cuando sacerdotal, cuando ellos nos ayudan y la cultivan y nos ayudan a vivir con esa realidad. Pues muchas gracias, Pili, y en ti a tantas y tantas hermanas de sacerdotes, en ti también a tantas madres, padres de sacerdotes, en ti también a tantas viudas que después de quedarse viudas han sido capaces de ofrecer y entregar su vida, ¿no? De una manera tan hermosa a los servicios eclesiales y a los servicios de la Iglesia. Gracias por tu testimonio, por el testimonio de tantos hombres y mujeres que nos dicen y nos ayudan a los sacerdotes a vivir con los sentimientos del corazón de buen pastor para que seamos testigos de la misericordia divina.